Buenas noches, el día de hoy vamos a presentar la actividad número 2, que corresponde a la temática productividad del trabajo y ventaja comparativa, el modelo ricardiano. Este trabajo está presentado por mis compañeros Daniela Moreno, Wilmar Alejandro Tenjo y quien les habla, Erika Liana Camargo Ochoa. Este trabajo está presentado en la asignatura de Economía Internacional al docente John Franco. Dentro del desarrollo de la actividad, vamos a hablar de las teorías económicas del comercio internacional y su trayectoria a lo largo del tiempo. Pues comenzamos hablando sobre la teoría clásica con sus principales exponentes que son Adam Smith y David Ricardo. Eh, Esta teoría pues se enfoca que el intercambio de países, pues sus principales características es la especialización en la producción de ciertos bienes y servicios. Dentro de estas teorías, pues se aplica la ventaja absoluta, que Adam Smith mencionaba que un país debe especializarse en aquello que produzca utilizando menos recursos. Y David Ricardo mencionaba en la teoría de ventaja comparativa que un país debe especializarse en aquello donde el coste de oportunidad sea menor. También hablamos del mercantilismo. Se decía que la riqueza de los países se centraba en la acumulación de metales preciosos, como lo era el oro y la plata. Dentro del mercantilismo también pues surgieron unas barreras o mecanismos, como lo fue el proteccionismo. Dentro del proteccionismo se encontraba el tema de los aranceles, que era, pues, digamos que los impuestos a las importaciones. Esto con el fin de, como dice su nombre, de proteger la economía interna. De pronto que los países no se centralizaran solo en importaciones, sino que también le dieran prioridad a la economía interna del país. También se caracterizó por la intervención del Estado. El Estado pues era quien intervenía y regulaba todas las leyes o toda la parte del comercio. También se estableció una balanza comercial. En cuanto a la balanza comercial, se dice que mejoraron las industrias, la productividad y la mano de obra en los países. Dentro de la ventaja absoluta, como habíamos mencionado, Adam Smith sostuvo que la riqueza de una nación se reflejaba en su capacidad para producir bienes y servicios. Acá tenemos un ejemplo de los principales países exportadores de café. Tenemos a Brasil, Vietnam y Colombia. Ellos tienen ventaja absoluta porque, pues, principalmente en estos países se cosecha, diferente a otros países, como vemos en la otra imagen, que son productores ya especializados en tecnología, pues no tendrían esta ventaja absoluta por el tema de las cosechas. En cuanto a la ventaja comparativa, pues David Ricardo mencionaba que un país debía especializarse en la producción de bienes y servicios, pero que tuviera menor costo de oportunidad. Entonces hacemos acá una pequeña comparación. Colombia y China. Colombia tiene ventaja absoluta en la producción del café porque lo cosecha y China tiene ventaja comparativa respecto a la producción del café. Les queda más complejo, pero tendrían más especialización en tecnología. También mencionamos el modelo de Einstein. Este modelo fue desarrollado por los dos economistas suecos y explica que que dos países pues se deben unir para realizar alianzas, ya sea en cuanto a factores de producción y de trabajo. De aquí también podemos mencionar pues que iniciarían los temas de los tratados de comercio, entonces donde mencionaban dos países, dos factores de producción y capital y trabajo. Y este modelo también se conoció como HO o 2x2. Pues también encontramos la paradoja. Las exportaciones de los países menos desarrollados son mayores calificados en mano de obra. Leontiev se especificaba que, digamos, cada uno debía centrarse en cuanto a las importaciones, a las exportaciones, quien tenía mayor mano de obra, mayores importaciones o mayores exportaciones. Bueno, en el comercio basado en productos diferenciados se nombra el concepto de comercio intraindustrial, que esto nos traduce el intercambio de bienes y servicios, en donde se explica que los productores satisfacen los gustos en una mayoría dentro de de su propio país, mientras que los gustos de una minoría se satisfacen por medio de las importaciones. Bueno, este comercio intraindustrial se caracteriza por cuatro características, entre ellas la variedad de productos o de opciones, que son cuando se presenta cuando los consumidores pueden elegir entre varias opciones de productos o servicios similares, más no idénticos. También podemos encontrar la competencia perfecta, que es cuando las empresas compiten ofreciendo, digamos que características similares en su producto, pero con la idea principal de competir en el precio. La presencia del consumidor.
que, bueno, digamos que son los gustos individuales, lo que, digamos que alimenta la demanda y la publicidad y marca. ¿Me regalas la siguiente, por favor? Luego de esto tenemos el comercio basado en brechas tecnológicas y el ciclo del producto. En este pedazo del capítulo nos indica que el país innovador siempre va, digamos que a gozar de un momento, o bueno, digamos que un monopolio, sí, monopolio por decirlo así, temporal sobre otros países, ya que digamos que el resto de los países no han adoptado, no han avanzado lo suficientemente para adquirir la mejor tecnología. Y ya con el tiempo se empieza a ver cuando los países compiten y copian la innovación o el nivel de tecnología y comienzan a elaborar pues productos similares, pero a precios mucho más bajos. Entonces, digamos, un ejemplo claro de este comercio basado en las brechas tecnológicas es, por ejemplo, cuando en Estados Unidos empezó a desarrollar los primeros microprocesadores en 1970, y pues digamos que en su momento ellos tenían ese monopolio. Ya luego vino Japón junto con otros países a desarrollar microprocesadores un poco más eficientes y a un precio un poco más asequible. Entonces, digamos que el efecto de esa competición en el mercado genera que, por ejemplo, Intel en Estados Unidos, digamos que es una empresa que continúa innovando constantemente lanzamientos de procesadores que sean de última generación, con el fin de que pues sean, le dificulta un poco el camino al resto de los países. La siguiente compañera, por favor. Aquí tenemos el modelo del ciclo del producto de Vernon. Bueno, en este modelo lo que nos puede, digamos que detallar es la metodología anterior de la brecha tecnológica. Este modelo nos expone cómo la producción de un nuevo producto, pues digamos que evoluciona geográficamente. Muestra cómo el liderazgo en la innovación de un producto o de un servicio, pues puede, digamos que mutarse geográficamente a medida que el producto cambia, haciéndose más asequible a nivel mundial. Díganme eso. La teoría neoclásica del comercio internacional, esta fue postulada por Olin y Heckscher, creo que se pronuncia así, en donde se propone una nueva visión sobre la ventaja comparativa. Entonces, ellos exponían que la producción de un nuevo producto, eh, perdóname, plantea es que la ventaja competitiva de un país dependía de la abundancia de los elementos de producción que tenía dicho país. Estos elementos se referían a tierra, al factor trabajo y al factor capital. Entonces, asimismo sugería que el comercio internacional era impulsado por las diferentes, em, digamos que dotación o refuerzo de esos recursos que poseía cada país, promoviendo así el intercambio y la especialización eficiente de sus productos o servicios. La nueva teoría, bueno, esta surge en la década de los 70, explica el papel de las economías de escala en el comercio internacional, ya que esta nueva teoría nos planteaba que el comercio internacional no depende solo de la ventaja competitiva, como lo decía la teoría neoclásica, sino que también dependía de la economía de escala, surgiendo que los países, digamos que deben especializarse en industrias donde las economías de escala sean significativas, incentivando la variedad de productos y la reducción de costos. Y ya por último, entonces, tenemos la frontera de posibilidades de producción. Entonces, bueno, acá nos indican los niveles de producción a los que puede llegar un país usando el máximo conjunto de sus recursos y factores productivos que tiene a su disposición. Entonces, aquí encontramos tres puntos fundamentales de, bueno, de la frontera de posibilidades de producción, siendo eficientes, ineficientes o inalcanzables. Entonces, digamos que sobre la curva, que es el punto eficiente, es cuando un país aprovecha al máximo sus recursos. Por el contrario, pues el punto ineficiente es que dentro de su curva no se aprovecha ningún tipo de recurso. Y los inalcanzables, pues se entiende cuando la economía de un país no tiene la capacidad para producir un bien o un servicio, o sea, está fuera de sus alcances. Bueno, listo. Como lo mencionaba la compañera Daniela, pues bueno, continuamos con lo que tiene que ver con la economía de escala, que básicamente, pues como lo comentaba ella, es una economía que no solo se refiere, digamos, a que aumenta la producción, sino que proporcionalmente también los precios son más aceptables, ¿cierto? Esto no solo reduce los costos promedios en la producción, sino que también a medida que estos costos se van reduciendo, pues la producción se expande, ¿cierto? Adicional a esto, pues digamos que al aumentar la producción también es más fácil dividir y especializarnos en ciertos trabajos, mejorando la productividad y reduciendo los costos más fácilmente. Entonces, en ese sentido, pues permite a los países especializarse y obtener una ventaja competitiva y puede, perdón, generar barreras de entrada debido a los bajos costos y a la alta eficiencia.
Bueno, tenemos lo que es la competencia perfecta e imperfecta, que básicamente pues la competencia perfecta implica que hay muchos productores, hay muchos compradores, lo que indica que los productos son homogéneos y los precios son aceptables, ¿cierto? Además que, digamos, en cuanto a la producción, pues puede moverse más libremente y tanto los compradores como los vendedores, perdón, tienen la misma información sobre el mercado. Ya con respecto a la competencia imperfecta, digamos que esto exige un poco más de estructuras, digamos, del monopolio, cuando solo tenemos un solo productor, o el oligopolio, que es cuando tenemos pocos productores, así como de pronto el monopsonio, que es cuando tenemos un solo comprador, y el oligosonio, que es cuando tenemos pocos compradores. Digamos que esto surge por una menor competencia y diferencia de niveles entre el control del mercado que se está produciendo actualmente en el país. Bueno, ya el comercio pues internacional, que básicamente pues es la rama de la economía que se enfoca en el intercambio de bienes y servicios entre países. Este tipo de comercio pues no solo le permite a las naciones especializarse en algunas industrias, sino que también nos ayuda a mejorar aquellos bienes y servicios en los que tenemos menos eficiencia. De esta manera, digamos que los recursos se utilizan de una forma más eficiente, aumentando la productividad y generando una economía a mayor escala. Y bueno, ya el tema de la globalización, pues se refiere pues al proceso de creación de una economía mundial mucho más integrada. Básicamente, digamos que estos mercados, en lo que tiene que ver con la producción, implica la integración de mercados nacionales y en un mercado global, ¿cierto? Envuelve pues un núcleo de empresas que allí participan. Elimina barreras del comercio y crea un mercado mundial donde digamos que las preferencias de los consumidores tienden a uniformarse y, digamos a manejarse de esa forma global. Bueno, esta partecita del diamante de Potter es un modelo que, digamos que no solo nos explica por ciertos países o industrias por qué son más competitivos que otros, ¿cierto? El modelo se compone de cuatro condiciones. Esas condiciones van a determinar la competitividad dentro de su área, ¿cierto? Dentro de esas cuatro condiciones o dentro de esos cuatro, sí, cuatro condiciones tenemos la dotación de factores, que son los recursos disponibles que tenemos para la producción, la mano de obra que en este momento tenemos capacitada para la elaboración de los diferentes bienes y servicios, ¿cierto? La infraestructura, la tecnología y bueno, todo lo que eso implica. Tenemos también las condiciones de demanda, que son las características internas del país, ¿cierto? Cómo nos exige a nosotros la innovación de productos y la producción, digamos, a mayor escala de esos bienes o servicios. También tenemos como una tercera condición lo que tiene que ver con sectores de apoyo, pues, en cuanto a la presencia de proveedores o empresas relacionadas que operen de forma más eficiente y competitiva. Y tenemos lo que tiene que ver con las estrategias, que básicamente, pues, es la estructura que maneja la empresa para hacer un frente a la rivalidad en la producción y digamos que se organizan de una forma en la que compiten internamente para poder identificar cuáles son sus principales fallas, por decirlo así, y poder mejorar. Bueno, ya tenemos también lo que son las teorías económicas. Tenemos el mercantilismo, el liberalismo y el neoliberalismo, ¿cierto? Entonces, el mercantilismo, pues básicamente es una teoría económica que sostiene que la verdadera riqueza del país depende de la capacidad productiva y su superávit. Digamos que en este sentido, el comercio internacional es un juego en el que el país gana solo si, digamos que requerimos de otro, ¿cierto? Por lo tanto, digamos que algunos países protegen sus industrias y el comercio para mantener su riqueza y su poder. Bueno, el liberalismo es una teoría, volvamos atrás, pues. El liberalismo es una teoría que promueve pues el libre comercio, la competencia pues y el bienestar colectivo para todas las personas, permite la especialización y el intercambio de bienes y servicios y nos ayuda a eliminar esas barreras de comercio que muchas veces, digamos, están al momento de la producción de bienes y servicios. También tenemos lo que es el neoliberalismo, que es la teoría económica que se encarga de la creación de un mercado global y único especializado en las industrias que tiene el país en sí. Digamos que los demás países deben adoptarse a las políticas de libre comercio y permite que el mercado funcione libremente. Bueno, como conclusiones, pues tenemos que el comercio basado en productos diferenciados refleja como industrias varias variedades similares, pero no identificadas, permitiendo satisfacer demandas específicas tanto internas como externas. Esto fomenta el comercio industrial y aprovecha la especialización internacional en componentes y ensamblaje, optimizando costos. Bueno, ahí me devuelves un momento del anterior, qué pena. Quiero hacer énfasis en el modelo del ciclo del producto de Vernon, porque este modelo explica cómo la producción de bienes innovadores desplaza de los países desarrollados a los países en desarrollo a lo largo de su ciclo de vida, desde la innovación hasta la estandarización y el traslado de producción para reducir costos en el proceso. Bueno, también tenemos que es fundamental en la ventaja comparativa la teoría neoclásica del comercio internacional, ya que digamos que establece que los países se benefician al especializarse en la producción de bienes en los que relativamente son más eficientes, promoviendo el libre comercio y pues digamos como un motor de crecimiento también económico. Listo, profe, muchas gracias. Espero que haya sido de total entendimiento el tema.